porque no me envió Dios a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Amén. Primera de Corintios 1:17. Algunas personas al leer este versículo han llegado a pensar que el bautismo no es necesario para la salvación, debido a la declaración que hace el apóstol Pablo, afirmando que el Señor no lo mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Si realmente el bautismo no es necesario para la salvación, y si el Señor no lo mandó a bautizar, entonces ¿por qué el apóstol Pablo bautizaba a los creyentes y en sus cartas enseña el bautismo como algo indispensable dentro del plan de salvación? Pues la verdad, esto es muy sencillo si uno analiza el texto dentro de su contexto. Podemos ver que si el Señor no le dijo directamente vaya, bautice, sí le dijo vaya y predique el Evangelio. De modo que si el apóstol Pablo se fue a bautizar a los creyentes y a enseñarles el bautismo, es porque el bautismo hace parte del Evangelio que el Señor le mandó a predicar. De lo contrario, el apóstol Pablo no hubiera bautizado a los creyentes ni les hubiera enseñado el bautismo. Si nosotros analizamos las cartas que Pablo escribe, nos podemos dar cuenta que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a los romanos les escribe su carta, y en el capítulo 6 de Romanos, versículo 2, les dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo. Cuando le escribe a los colosenses, también inspirado por el Espíritu Santo, les dice en el capítulo 2, versículo 12 de Colosenses, les dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Esto nos está demostrando que el bautismo está directamente relacionado con la muerte y la sepultura de Cristo. De modo que una persona que quiera ser salva necesita morir al pecado en el arrepentimiento, sepultarse con Cristo en el bautismo, para poder resucitar con Cristo a vida nueva. Cuando el Señor comisionó a sus 11 apóstoles, allá en San Marcos 16:16, el Señor les dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que dentro de ese mensaje que el Señor les mandaba predicar por todo el mundo, estaba el mandato del bautismo, para que todos los que creyeran al Evangelio y se bautizaran pudieran ser salvos mediante el perdón de los pecados que se da en el bautismo por la invocación del nombre de Jesús. Reflexiona en estas cosas y que Dios te bendiga mucho.